Hola amigos. Bienvenidos a mi canal. En este video les traigo las biografías de dos hombres que fueron esenciales para caracterizar el reinado del primer rey de la casa Tudor, Enrique VII. Richard Emson y Edmund Dudley se ganarían la reputación de ser los hombres hacha de Enrique VII, lo cual parecería ser bastante justo, pero además serían caracterizados por Polydore Vergil y otros para nombrarlos como extorsionadores. Sin embargo, esto es tanto justo como injusto. Por un lado, incluso el mismo Dudley terminó confesando una larga lista de personas a las que había agraviado. Por otro lado, todo lo que hicieron fue sancionado y alentado por el rey. Ambos hombres eran verdaderamente leales y fieles a su rey, y a su servicio. La tiranía fiscal que entretuvo a Enrique VII en sus últimos años está a su puerta tanto como en la de sus ministros. A continuación les ofrezco las biografías de ambos hombres. Edmund Dudley, nacido cerca de 1462 y muerto en 1510. Edmund Dudley era hijo de Sir John Dudley de Atterington, en West Sussex, y nieto de John Sutton, primer barón Dudley. Él estudió en Oxford y en Gray's Inn, siguiendo una carrera como abogado. Se especializó en los derechos de prerrogativa del rey, lo que lo calificó muy bien para los propósitos de Enrique VII. Dudley fue elegido para el Parlamento en 1491 y 1492, y nuevamente en 1495 como caballero del condado de Sussex. En 1492, ayudó a negociar la paz de Etaples con Francia y pronto ayudó al rey a controlar la anarquía de los barones. Luego, en 1504, Enrique VII nombró a Dudley como presidente de la Cámara de los Comunes y, desde octubre de 1504, recibió 66 libras esterlinas como consejero del rey. En julio de 1506 era presidente del Consejo del Rey, siendo el primer laico en ocupar ese cargo. Su ascenso al poder había sido real y rápido. Hacia 1504 Dudley también formó parte del Consejo de los Letrados en Derecho, presidido por Richard Emson. Él llenó un vacío dejado por la muerte en 1503 de Reginald Bray y mantuvo cuentas meticulosas que discutía frecuentemente con el rey. Su función era administrar el uso que hacía el rey de una variedad de formas de explotar a sus súbditos más importantes. Vendió cargos, tuteles y licencias para casar a las viudas de los arrendatarios en jefe, indultos por traición, sedición, asesinato, motín, retención y otros delitos. En menos de 4 años Dudley recolectó unas 200.000 libras esterlinas en efectivo y bonos para pagos futuros. Él había hecho cumplir con bastante saña los derechos del rey. La nobleza sabía que tenía que conservar su favor. La Gran Crónica de Londres registró que los principales señores de Inglaterra estaban contentos de estar a su favor y estaban ansiosos por acudir a él por muchas causas urgentes. Dudley conocía las costumbres de Londres, descubrió el fraude aduanero y los delitos de acuñación. Él elevó las tasas aduaneras y obligó a los candidatos del rey a dar cargos cívicos a los ciudadanos. Peor aún, extrajo más de 3.000 libras para la confirmación del rey de las libertades de Londres. Sus agentes, como John Canby, adquirieron rápidamente una reputación por el uso exorbitante de su influencia. La crónica volvió a señalar con cansancio que cualquiera que tuviera la espada delante de él, Dudley era alcalde, y se hizo lo que le placía. Los hombres del rey no eran populares, los predicadores los vituperaban en la Cruz de San Pablo y en otros lugares. Todo esto fue en beneficio del rey y del propio Dudley. En 1509, Dudley había construido una finca en 16 condados, con un valor bruto de unas 550 libras esterlinas al año, más 5.000 libras esterlinas o más en bienes. Al igual que Emson, a la muerte de Enrique VII en 1509, Dudley fue el chivo expiatorio de lo que era esencialmente la política de su amo. Fue juzgado en Londres en julio de 1509 y condenado por traición. La ridícula acusación fue que él planeaba mantener, guiar y gobernar al rey y su consejo con una fuerza de hombres. Dudley probablemente reunió una fuerza de hombres dada la incertidumbre política, pero es muy poco probable que pretendiera dar un golpe de estado. Fue procesado y encarcelado en la Torre de Londres, desde donde hizo preparativos para escapar. Sin embargo, abandonó su plan cuando el Parlamento no confirmó su condena, lo que lo llevó a creer que sería indultado. Pero Dudley finalmente fue decapitado en Tower Hill en 1510.
Dudley redactó una petición en la torre que envió a Richard Fox y Thomas Lovell. Hizo una lista de los que, en su opinión, habían sido tratados con demasiada dureza y decenas de bonos tomados por deudas que el difunto rey pretendía como un medio para garantizar el buen comportamiento de los deudores más que como un medio para obtener el pago. Él también tenía claro que era Enrique VII el responsable de esta política. También aprovechó el tiempo para redactar un tratado sobre el gobierno y la sociedad, llamado el Árbol de la Mancomunidad. Con este tratado, Dudley intentó ganarse el favor de Enrique VIII. Sin embargo, es posible que ese documento nunca haya llegado a las manos del monarca. Sobreviven varias ediciones de manuscritos, la primera posiblemente fue encargada por el hijo de Dudley, John Dudley, duque de Northumberland, mientras que el segundo más antiguo fue realizado por John Stowe en 1563 para el nieto de Dudley, Robert Dudley. Edmund Dudley se casó 2 veces y tuvo 4 hijos en total. El más famoso de ellos fue John Dudley, que fue duque de Northumberland y consejero o regente del futuro rey Eduardo VI. Por tanto, Edmund fue también el abuelo de Robert Dudley, primer conde de Leicester, uno de los favoritos de la hija de Enrique VIII, Isabel I. Sir Richard Empson, nacido por 1450 y muerto en 1510. Richard Empson, nacido alrededor de 1450, era hijo de Peter Empson, muerto en 1473, y Elizabeth Joseph. John Stowe afirmó que su padre era fabricante de tamices, pero no hay evidencia de esto. Su padre sí tenía propiedades en Towcester y Easton Neston en Northamptonshire. Empson era abogado y desde 1477 hasta 1483 estuvo relacionado con el ducado de Lancaster. Fue restaurado cuando Enrique VII subió al trono y usó su posición para construir su reputación, posesión de tierras y oficinas en los Midlands, Warwickshire y Northampton en particular. Su gran oportunidad, y finalmente fatal, llegó en 1501, cuando Empson se convirtió en consejero de Enrique, duque de York, el futuro Enrique VIII. En 1504 formó parte del Consejo de Estudios de Derecho y en 1505 se convirtió en canciller del Ducado de Lancaster. Su nuevo puesto le dio la oportunidad de enriquecerse aún más. Adquirió tierras en Oxfordshire, Warwickshire, Gloucestershire y Northamptonshire, además de que adquirió varias tuteles lucrativas por favor del rey. Empson se asoció con Edmund Dudley para llevar a cabo el riguroso y arbitrario sistema de impuestos del rey y, en consecuencia, se volvió muy impopular. Como canciller, Empson se esforzó incansablemente por aumentar los ingresos del rey. Subió los alquileres, canceló las rebajas, realizó encuestas y auditorías, investigó las cuotas feudales. Como parte del consejo sabio, él persiguió a los deudores del rey y sus técnicas no eran muy bonitas. Sacó aprobadores, terceros que entablarían procesos contra individuos, encarcelaba a las personas para obligarlas a pagar multas, emitía citaciones oficiales con el sello privado, pero las víctimas solo se encontraban frente a Empson en su propia mansión londinense en St. Bride. Recaudó dinero también mediante indultos, refrendados por el rey, descubriendo confiscaciones por proscripción, explotando a los pupilos de la nobleza. Cuando Empson encontraba alguna mala práctica, el resultado solía ser una multa para ganancia del rey. Es justo decir que, en lo principal, Empson fue la herramienta de su maestro. Pero él también usó su posición para promover sus propios fines, por ejemplo, su intento de desheredar a Sir Robert Plumpton en interés de su hija. Usó los métodos tradicionales, mandó a golpear a uno de los alguaciles de Plumpton, apiló jurados y trajo un montón de sirvientes peludos para intimidar a los jueces. Plumpton solo luchó contra Empson porque él también tenía amigos poderosos en Richard Fox y Thomas Lovell. Enrique VII confiaba en Empson sin duda, ya que él fue uno de sus albaceas. Pero cuando este rey murió el 21 de abril de 1509, Empson fue arrestado solo 3 días después. La traición se basó en que él había convocado a hombres armados a Londres para su propia protección, mientras el rey agonizaba y después. Empson fue acusado en Northampton y se declaró culpable, pero fue condenado y sentenciado a la muerte de un traidor. Fue capturado en el Parlamento de enero a febrero de 1510 y decapitado, junto con Dudley, en Tower Hill el 17 de agosto siguiente. Su hijo mayor, Thomas,
fue restaurado en 1512. Empson se casó con una mujer llamada Jane cuyo apellido se desconoce, con quien tuvo al menos 2 hijos y 4 hijas. Se cree que debido a que Empson y Dudley habían sido impopulares bajo el difunto rey Enrique VII, debido a la extorsión y la recaudación de impuestos y su aplicación fiscal, especialmente en Londres, la traición por la que fueron acusados fue un pretexto. Enrique VIII los hizo ejecutar en base a numerosas denuncias, pero en realidad esos hombres eran sirvientes de su padre. Se cree que fueron ejecutados porque era una decisión popular, así que sí, ellos no eran inocentes sino chivos expiatorios. Y bueno amigos, hasta aquí las vidas y trágicas muertes de 2 de los hombres más importantes en el reinado del primer rey Tudor. Richard Empson y Edmund Dudley a menudo aparecen grabados o retratados junto a su patrocinador regio. Espero que les haya gustado esta historia, y espero por sus comentarios y sugerencias también. No olviden suscribirse a mi canal, para que estén al tanto de todos los videos que voy subiendo. Gracias y hasta